Hoy es junio 16 del 2022 y damos gracias al Señor. Le damos la bienvenida a la pastora Alexandra Maldonado desde Iglesia Casa de Restauración Familiar Adonai. Gloria al Señor desde Ecuador. Pastora Alexandra, bienvenida. Damos gracias al Señor por su vida. Es un privilegio tenerla con nosotros por primera vez en este tiempo de oración e intercesión. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Gracias por esa bienvenida a esta familia en la fe. ¿Quién diría? El Internet nos conectó a todos, donde quiera que estemos, estamos conectados. Y es increíble ver que desde Ecuador me puedo conectar con Texas, con Nueva York y con todo el mundo estando en un solo sitio. La pandemia, en vez de venir a estancar a la iglesia, vino a sacarla de su comodidad y abrir nuevos lazos de unión como cuerpo de Cristo. Podemos ser de bendición para muchos a través de este canal y no solamente a la gente de nuestra casa, sino a la gente de otras casas que conformamos un solo cuerpo. Usted y yo somos familia en la fe, a pesar de estar por primera vez en este grupo hermoso. Usted y yo somos familia en la fe. Soy su hermana, soy la pastora Alexandra Maldonado. En la iglesia nosotros estábamos también teniendo un Zoom, tuve que terminar el uno para comenzar el otro. Yo estaba un caos con el celular, pero aquí estamos, gracias a Dios. Miren, yo en estos tiempos en la iglesia estamos haciendo algunos cambios y hemos sentido que Dios nos está llamando a caminar en aguas profundas en el Señor. Dios nos está llamando a un nuevo mover como hijos, como hijas de Dios, a buscar de Él. Y las enseñanzas de anteriores que nos parecían que ya las habíamos estudiado, que ya las habíamos visto y que de pronto en algún momento pensamos, bueno, ¿qué más podemos aprender de ahí? Dios está trayendo una nueva revelación de su palabra a nuestras vidas. Y por eso en esta noche quiero compartir con ustedes en Hechos 9. Yo sé que usted conoce la historia del apóstol Pablo, pero yo quiero que se enfoque más que todo a un Pablo que sabía mucho, pero que no conocía a Dios. Y a veces en la iglesia estamos así, estudiamos mucho la Biblia, pero no tenemos esa experiencia personal con Dios. Una de las oraciones que continuamente yo hago por mis hijos, porque mis hijos se han criado en la iglesia, no conocen otro mundo que la iglesia, que los horarios de la iglesia, que hay que ir a hacer esto, que hay que hacer, porque servimos en la iglesia, que hay que ir al servicio de jóvenes, que hay que hacer el otro. Pero mi oración por ellos es que el Dios que un día yo les enseñé en la Biblia, que les enseñé a orar y que todo, ellos tengan un encuentro personal con Dios. Que ellos sigan a Dios porque experimentaron a un Dios vivo en sus vidas, porque lo conocieron, que no era alguien ficticio, que no era una fábula de una parábola, que no era un cuento de un libro, porque a veces nuestros hijos ven a la Biblia como un libro más que hay que leer, pero cuando la palabra es abierta a un sentido de revelación, coge otro sazón, coge otro gozo, coge otro amor, y es en ese amor que viene la revelación del cielo y viene una relación personal con Dios. Ya no es un Dios el que me contaba mi mamá que la sanó, el que contaba mi papá que le proveyó cuando no tenía. Ya es un Dios que yo conozco, es un Dios personal al cual yo sé que le hablo y Él me escucha. Y eso pasaba con la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si usted y yo sabemos que era una persona muy instruida en las escrituras, incluso fue instruido por uno de los mejores rabinos en su época, que era el rabino Gamaliel.
pero ese mucho conocimiento que él tenía del Dios de las Escrituras no era suficiente para conocer al Jesús que tenía que ser visto por él cara a cara para reconocerlo. Jesús para estas alturas, para esta porción de la Biblia, ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos y ya estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Y Pablo estaba en Jerusalén pidiendo cartas al sumo sacerdote para poder apresar a los cristianos, porque creían que los cristianos era una amenaza a sus creencias del judaísmo. Y camino a Damasco dice que viene una voz del cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y el mismo Saulo que sabía las escrituras, el mismo Saulo que sabía todas las leyes mesiánicas, que sabía la revelación de lo más profundo de la palabra porque las había estudiado, no identifica la voz del maestro y simplemente le dice: ¿quién eres tú? Y a veces sabemos cristianos que nosotros leemos la Biblia, oramos, pero creemos que salimos de ese lugar tal y cual, como entramos, salimos. Leemos la Biblia y sentimos que no hay esa sazón, esa introducción que nos hace deleitarnos en él, el que no estamos leyendo cualquier libro, sino que estamos leyendo palabra de Dios, vida que trae a nuestro espíritu. Es la misma situación en Saulo. Y dice que al momento que viene y lo llama Jesús y no lo identifica y sale de ahí y se levanta, se mira que está ciego. Y dice que los soldados que los acompañaban tenían que llevarlo. Tuvieron que llevarlo a Damasco y poderlo tener en una casa 3 días. Y dice que en esos 3 días que estuvo ciego, dice que se pasó en ayuno y en oración. Y en ese ayuno y oración dice que él vio una visión que venía Ananías, un profeta, a imponerle manos y que él le regresaba la vista, pero el mismo Saulo que estuvo 3 días ciego no es el mismo Saulo que se levantó un día para ir a matar a los cristianos. Tuvo que haber un cambio. Ese cambio con Jesús trajo una transformación de su mente. Ya las palabras que había aprendido le encontraron sentido porque vio que era la voz del maestro, la voz del Mesías. Usted y yo necesitamos identificar la voz de Dios. Muchos cristianos todavía llevan años en el cristianismo y todavía dicen, pero ¿cuál será la voz de Dios? Y necesitamos escuchar a Dios. Dios necesita que sus hijos lo escuchen, que no hablen tanto. Y necesitan escuchar más. Pero me dice, yo a veces cuando comencé a leer la Biblia y el pastor a veces predicaba así, dice que escuchen a Dios y cómo será la cosa, será que me tengo que callar y pasar la oración en silencio y uno se recuerda que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro, la lista de todos los quehaceres y que se le va la mente por otro lado, que se acuerda que le prometió a no sé quién cosa de ir al cine, que le prometió al hijo de acompañarlo al partido de fútbol y se le va la mente en otros lados. Y entonces, ¿cómo será que tengo que yo escuchar a Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través del sol que sale en la mañana. Ya Dios te dice, mija, tienes un cheque en blanco porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y hoy tienes nuevas oportunidades de vivir en fe, de poder apasionarte por mi palabra, de poder decir yo estoy con Cristo y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Porque la palabra se vuelve vida. Nosotros necesitamos conocer al Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, un Dios de generaciones. Usted y yo necesitamos conocer que Dios no es un Dios malo porque pasamos momentos difíciles. Yo creo que alguien necesita escuchar
que por más difícil que sea el momento, Dios nunca ha dejado de estar a tu lado. Nunca ha dejado de estar ahí. Yo tuve un momento muy difícil en mi vida y en el baño de un hospital con mi hijo recién nacido, con sondas y sueros por todos lados. Yo tuve que decirle al Señor, Señor, te equivocaste de corazón, porque tu palabra dice que no mandarás pruebas mayores de las que podamos aguantar. Y yo esta prueba no la aguanto. No sé cómo voy a resistir. Te equivocaste de corazón, pero en ese baño de hospital el Señor me dijo, yo nunca he dejado de estar contigo. Estoy contigo. Y esa es la promesa que Dios nos hace en nuestra vida. No nos dice que no nos va a dar dolores, no nos dice que no nos va a mandar problemas. Él no nos dice que no vamos a pasar dificultades, necesidad. Él nos dice que a través de cada dificultad, de cada necesidad, de cada problema, Él va a estar ahí. Tú no vas a estar solo. Alguien necesita escuchar y estar convencido de que no estás solo, que no luchas solo, que Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ninguna batalla, está contigo. Y que nunca te va a dejar que tu pie se resbale, sino que te va a fortalecer y te va a guiar. Y un día cuando mires atrás, vas a ver el proceso para el cual tuviste que pasar y ser la mujer y el hombre que necesitaba ser hoy en día. Pablo necesitaba eso, encontrarse con Jesús, para que su mente sea cambiada. Usted no puede salir de su lugar secreto. Dice la Biblia que cerremos nuestra puerta y entremos al lugar secreto a hablar con Él. Usted no puede salir de ese lugar igual. Usted necesita conocer al Dios, no solo el Dios de la Biblia. Usted necesita conocer al Cristo resucitado. Usted necesita saber que tiene un ayudador que es el Espíritu Santo. Usted necesita saber que hay un Padre que por más que 1000 veces prometemos no caer y a veces caemos, Él siempre nos va a levantar. Necesitamos quitarnos la venda de los ojos y que nos dicen que hemos llegado tan lejos de Dios que tal vez Dios no nos pueda alcanzar, pero Dios te dice que Él te alcanza, que Él te mira, que Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, que no puedes seguir creyendo las mentiras del diablo que dicen que ya Dios no te va a amar, que ya Dios no, el semejante hoyo donde estás, la depresión, en la tristeza que estás luchando, crees que Dios no te puede sacar de este lugar y es como que han orado tanto tiempo, han leído la Biblia tanto tiempo y todavía no hemos entendido que hay un Dios que nunca se va a dar por vencido con ninguno de sus hijos, porque usted y yo somos hijos. No somos bastardos, somos hijos. La Biblia dice que somos adoptados por Cristo. Linaje escogido, sacerdocio real. Quiere decir que somos apartados para Él. Apartados para Él. Usted y yo hemos sido apartados para Él. Y en esa historia de Pablo vemos que cuando va y busca la manera de servirle a Dios, buscando el hecho de que le den ese mandato para matar a los cristianos, nuestro corazón ve el corazón de Pablo que sabía mucha letra, pero poco espíritu. Dice la Biblia que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Usted necesita que lo poco o mucho que lee de la palabra sea práctico vivir en Dios. Usted no necesita leer tanta Biblia y no practicar nada. Si usted quiere conocer a Dios, usted necesita practicar la palabra de Dios. La Biblia nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y muchos nos hemos olvidado con la pandemia que Dios nos ha llamado
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos ha llamado a extender la mano al necesitado, a abrazar al que necesita un abrazo. La gente se ha poseído de que ya no puedo abrazar porque ¿será que en algún momento me puedo contagiar del virus? Más bien la Biblia dice que el que perdiera la vida por él vivirá para siempre. Usted no debe preocuparse porque de pronto se contagie de COVID. ¿Sabe por qué? Porque todos los que sobrevivimos, Dios ya nos confirmó que nuestra misión no se ha acabado. Tenemos el propósito de Dios por cumplir. Usted todavía no tiene fecha de vencimiento, como dicen los productos. Usted tiene un propósito de Dios para cumplir. Usted es un sobreviviente de pandemia y quiere decir que tiene un propósito de parte de Dios para su vida. Usted necesita comenzar a cumplir con ese propósito de Dios en su vida. Y la única forma que usted pueda ser revelado a su vida el propósito de Dios es sirviendo. Es abrazar al que necesita un abrazo, es animar al que necesita una palabra de ánimo, es llamar al que necesita saber que no está solo, sino que hay una iglesia que ora por él, que hay una iglesia que se preocupa por él, que ver los hermanos que no regresaron a la iglesia, ver cuáles, animarnos a llamarlos, que los amamos, que los extrañamos. Usted y yo no estamos para juzgar cuál fue el más fuerte, cuál fue el más débil, por qué se quedaron. Usted y yo no estamos llamados para eso. Usted y yo estamos llamados para levantar al caído, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo. Esa es la misión por la cual usted está en esta tierra y tiene que comenzar a sacudirse. Yo me acuerdo que en un momento determinado en mi vida, vino la pastora principal de mi casa y me dice, hola Alexandra, y viene y me coge y me abraza, pero me da un abrazo así como que me sacudió y para mí fue un sacudón espiritual, por así decirlo. Y como que lo viejo en mí se sacudió, las escamas, lo antiguo, mi antigua manera de pensar se sacudió y vino en mí algo nuevo, algo nuevo. Sabe que los hermanos hoy en día nos hemos vuelto fáciles para hablar a la ligereza de nuestros propios hermanos. Nosotros somos los que enterramos a nuestra propia gente y no puede ser posible. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. No podemos el pie prescindir de la pierna, los ojos prescindir de la cara. Nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos con los ojos de gracia que Dios nos mira a nosotros. Nosotros no somos perfectos, pero a veces al caminar tanto tiempo en este camino, nos creemos perfectos, nos creemos y nos ponemos en el punto de juzgar a otros. Y la Biblia mismo dice que toda palabra ociosa será llevada a juicio. Y acuérdese del propio Moisés, sus propios hermanos comenzaron a hablar de él y vino Miriam y le cayó lepra. Y de pronto usted mismo no se está dando cuenta que está cayendo lepra en su vida por estar hablando de su propia gente. Saben que hubo un momento en mi matrimonio que hubo muchos conflictos y yo comenzaba en los caminos del Señor. Y eso me hace acuerdo cuando a Ileana le estaba escribiendo mi información personal y yo decía, llevo 20 años de matrimonio y no sabe cuánta gracia yo necesité para decir ahora, llevo 20 años. Porque a los 2 años de casada yo ya quería tirar la toalla. Y yo necesité ver a mi esposo con ojos de gracia.
perdonar todo lo que había pasado, y usted sabe y resabe que eso no es fácil, y comenzar de nuevo. Usted necesita ver a la gente con ojos de gracia. Cuando usted y yo vemos a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia en la fe con ojos de gracia, resaltan más las virtudes que sus debilidades. Sus muchas virtudes opacan todas sus debilidades. Y eso quiere decir que lo estás viendo con ojos de gracia. Porque necesitamos verlos con ojos de gracia para poder ser unidos en la fe. ¿Saben lo importante de congregarse? De no solo está bien este medio de Zoom, pero es necesario el toque físico, el compartir con nuestros hermanos. De pronto alguien te comparte, mira, esta semana me pasó algo, estaba buscando un trabajo y estaba clamando por este trabajo, pero a Dios gracias que no me lo dieron, porque al poco tiempo que colgué y me dijeron que ese trabajo no era para mí, vino alguien más que me refirió y me dio un mejor trabajo con un mejor horario, y eso alimentó mi fe. Y eso me levantó y eso me enfocó. Por eso es necesario que usted no se puede dejar de congregar. El diablo está convenciendo a los cristianos que es suficiente los vínculos por internet, cuando eso no es suficiente. Por eso la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, porque hay un poder en la unión de los hermanos. Por eso dice la Biblia que donde hay 2 o más o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está, porque necesita la iglesia estar unida, fortalecerse unos a otros, compartir su fe para poder fortalecerse en el camino que están andando. Necesitamos ver a nuestros hermanos con ojos de gracia. El encontrarnos con Dios, el hecho que Pablo se haya encontrado con Dios, ya dejó de ser un Dios que conocía a través de las Escrituras, llegó a ser un Dios real en su vida. Dice que el que lo busca, crea que Él está ahí, que Él está ahí, que el que se acerca a Él, crea que Él está ahí. Usted y yo no nos podemos acercar a Dios y creer que de la misma forma que entramos salimos. Creer que Él no habló, que solamente usted habló. Creer que de pronto no lo escuchó, porque de pronto no sintió nada. De pronto no sintió el revolú en el estómago. De pronto no sintió la electricidad en su cuerpo. De pronto no sintió alguna manifestación física sobrenatural. Pero Dios, cuando se manifiesta en el silbido apacible, en ese silbido apacible donde solo tu corazón escucha, Lili, te amo. Pero estamos tan enfocados en tener una manifestación física que nos olvidamos que Dios se manifiesta en el silbido apacible. Dios está queriendo convencernos a nosotros como hijos que a pesar de que tú no lo sientas, que a pesar de que tú no lo veas, estés firmemente convencido de que Él está ahí contigo. Firmemente convencido de que Él está ahí contigo. No puedes seguir dudando de que Dios no te escucha. No puedes seguir dudando del Dios que ha prometido estar contigo. No puedes seguir dudando del Dios que te sacó del lodo cenagoso y ahora hacerte hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que estar convencido que el mismo Dios que prometió estar contigo hasta el fin del mundo es el mismo Dios que ahora está ahí contigo. En Texas, en Nueva York, donde quiera que usted esté, yendo a su trabajo, haciendo los quehaceres con su familia, ahí está Dios. Yo tengo una costumbre que cuando estoy cocinando, yo soy una persona que no dejo de tener música en mi casa.
Me gusta danzar, me gusta cantar, me gusta alabar a Dios. Y cuando yo estoy en la cocina y bueno, yo ya tuve mi devocional, uno no termina de estar conectado con Dios. Usted sale de su rincón secreto y usted sigue conectado con Dios. Y yo me acuerdo que un día cocinando y bueno, cantando, porque yo soy de las que cantan, no me importa si los gallos salen, porque al final solo yo me escucho. Ya, cantando y alabando y cocinando y todo eso. Viene y Dios me dice, yo te escogí para predicar mi palabra. Cuando algo así me impactó, porque yo estaba teniendo dudas en mi corazón por mucha carga que había tenido en esos días, no tenía tiempo de nada. Me decían que predique y los pastores les digo, pero estoy pasando un tiempo en que mi hijo tuvo una crisis y tuve que aumentar sus cuidados. Y yo dije, ¿qué tiempo voy a tener para predicar, para armar un mensaje? Porque usted bien sabe que armar un mensaje no es fácil, no es de 2 o 3 minutos, lleva su tiempo. Cuando Dios me chocó y en la cocina me dice, si yo te llamé, yo te preparo. Y eso me enseñó, yo puedo salir de mi lugar secreto. Yo pude haber terminado de orar, pero no quiere decir que Dios deja de estar conmigo cuando salgo de ahí. Él sigue estando conmigo. Él sigue estando contigo. Si tú sentiste que no te escuchó en oración, en cualquier momento va a venir una palabra del cielo por un hermano, por un versículo que te acuerdes, por una canción, por algo que te suceda. Porque Dios siempre está queriendo reafirmar el amor de Dios en nuestros corazones, de Él en nuestros corazones, afirmarnos de que Él ha prometido, no sé por qué lo estoy repitiendo a cada rato, pero creo que alguien necesita reafirmar y reconfirmar y reasegurarse de que Dios está ahí. Dios está ahí. Usted siga alabando al Señor. Conozca a ese Dios todopoderoso. No le eche la culpa de todas las tragedias que le está pasando, porque a la final esas mismas tragedias que usted lo llama tragedia son el proceso que Dios está haciendo para de usted sacar la Débora, de usted sacar el Daniel, de usted sacar la mujer de Dios que necesita ser para estos tiempos. Dios está usando ese proceso para que ya la misma Lili que fue en un momento no sea la misma Lili de ahora, que de pronto antes chillaba, que la más mínima circunstancia la chicopalaba, la más mínima circunstancia lo hacía dudar de Dios. No, ya la Lili de ahora es una Lili diferente, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabe que hay un Dios real, sabe que hay un Dios que está ahí, sabe que hay un Dios que le va a enseñar el camino a seguir, sabe que a pesar de que no lo sienta, Él está, que a pesar de que no se me licen los cabellos, Él está, que a pesar de que yo no sienta el revolú que a veces se ve, Él está, porque ya es una Lili diferente, más madura, que tanto como están los vientos recios, está en el viento apacible. Usted y yo necesitamos conocer al Dios en quien hemos dado la fe de que creemos. Necesitamos conocerlo. Cuando nosotros lo conocemos, como hizo Pablo, Él cambia nuestro nombre. El nombre que un día tuvimos de fracaso, el nombre que un día tuvimos. Y ustedes dicen, de pronto esto sea para alguien que está fuera de la iglesia porque recién está conociendo del Señor. Pero déjame decirte que la gente de la misma iglesia que estamos dentro, a veces estamos dudando de ese nuevo nombre que Dios nos dio. Que ya no somos los antiguos del pasado que caíamos y que no nos podíamos levantar. No, ya no somos eso. Somos la gente que cae y que se vuelve a levantar porque hay un Dios que ha prometido sostenernos de la mano derecha. Y Él es un Dios que cumple su palabra.
Él nunca va a fallar a su palabra. Dice la Biblia que todo pasará, mas su palabra nunca pasará. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, nuestros juicios y prejuicios por nuestros hermanos, por la gente, cambia en amor, cambia en cualidades. Ya no digo, ahí va Alexandra la chismosa, no, ahí va la Alexandra que me dio la mano, ahí va la Alexandra que me dio un abrazo, ahí va la Alexandra que en algún momento me pegó una llamada a darme una palabra de ánimo, porque ya no veo solo sus defectos, sino que veo más bien sus virtudes. Cuando usted y yo nos encontramos con Dios, la indiferencia con el resto se nos va y se nos vuelven en apatía. Queremos tenerlo cerca, queremos llamarlo, queremos ir a los servicios de la iglesia porque ahí nos vamos a encontrar con la familia, la fe que nos fortalece. Queremos estar en todo. Porque cuando usted y yo nos encontramos con Dios, comenzamos a amar las cosas de Dios, comenzamos a amar la iglesia, comenzamos a amar la casa de Dios. Queremos verla bonita, pastor, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué puedo poner? ¿Por qué? Porque hay un amor sobrenatural en nuestros corazones, porque ya el Dios que resucitó fue revelado a nuestras vidas. Ya no es un Dios lejano, un Dios que está ahí arriba, sentado a la diestra del Padre. Es un Dios cercano que a través del Espíritu Santo está aquí con nosotros y que nos está revelando que podemos cambiar, que podemos ver a nuestros hermanos con amor, que nuestra intimidad ya no es una rutina, sino que volvió el asombro de que, bueno, voy a ver a papá y en mi espíritu dice, Abba Padre, no importa cuántas veces él me escuche, Abba Padre, él no se aburre de escucharme, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, y de pronto a usted no le salen otras palabras. Alexandra, se me ha ido la creatividad, no sé qué otras palabras decirle, pero en su intento de alabar a Dios y comienza a hablar en lenguas, y los que no eran bautizados en lenguas comenzaron a hablar en lenguas sin necesidad que nadie le ponga la mano, porque hay una intimidad, porque hay una cercanía, porque llegaron a encontrarse como ese Dios que Pablo se encontró camino a Damasco. Camino a Damasco. Yo no sé en qué camino tú estarás, pero hoy es tu encuentro de camino a Damasco. Hoy te encuentras con ese Jesús resucitado que ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Hoy te encuentras con el Espíritu Santo que dice la Biblia que es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él es el que nos mostrará el camino a seguir, que Él nos enseñará los secretos de la palabra. Tú no estás solo, tú no estás sola. Necesitas que la palabra de Dios se haga vida a través de ese encuentro con Dios. Necesitas encontrarte día a día con Dios. Día a día con Dios. La misma porción que necesitas un lunes no es la misma porción que vas a necesitar un martes, porque tú no sabes lo que va a pasar el martes. Y si tú ya le entregaste este tiempo al Señor, tú con eso ya ganaste. Pase lo que pase en ese día, tú ya ganaste. Pablo, cuando estaba, hay una porción que dice en Hechos 16 del 23 al 33, y yo sé que muchos la conocen, que es cuando Pablo y Silas fueron, dice que les quitaron las vestiduras, cogieron varas de madera y los latiguearon a tal magnitud que decía que ellos no se podían ni sentar, dice ciertos estudiosos. Y aún así dice ¿cómo es? El dueño del carcelero, el principal, el jefe de la cárcel, le dice, ponlo en la cárcel más segura, en lo más profundo. Y dice que el carcelero cogió la cárcel más oscura, la que estaba más adentro. Y no era suficiente con que no podían pararse. No era suficiente con que estaban adoloridos. No era suficiente que ni podían caminar solos. Necesitaron ayuda de los soldados para poder ser dirigidos a su cárcel. Sino que él vino, el carcelero, y le puso cadenas en los pies para que estén encadenados al cepo. El cepo quiere decir
al suelo. Y en ese dolor que han de haber sentido sus cuerpos, en esa incertidumbre que de pronto no sabían si mañana de pronto iban a dictar muerte ante sus vidas. Ellos no sabían qué iba a pasar mañana. Ellos no sabían si lo peor ya había pasado, que fue ese día de tanto dolor, de tanto látigo. Ellos no sabían si de pronto al día siguiente se les daba la gana y decían, ya, mejor mátenos. Y en ese momento de dolor, dice que Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos de adoración. Yo no sé qué momento tú estarás pasando con el Señor. No sé qué te estará pasando, de pronto estás deprimida, porque hoy en día hay una depresión y a las mujeres yo no sé por qué nos ha cogido la tristeza, el encierro nos ha afectado. Yo tuve que sacudirme y decirle, tú eres un Dios de gozo, tú eres mi fortaleza, tuve que rebobinar mi cassette porque comenzó a traer momentos de depresión a mi vida. Y yo le dije, Señor, no, esto no es tuyo, no es bueno de que una hija tuya ande siempre triste. Entonces yo tuve que ponerme delante del espejo y decir, no, tú eres una hija de Dios, tú eres apartada por Dios, tú no tienes por qué estar así, tú tienes el gozo del Señor y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? A veces tú no necesitas a alguien que te diga eso, tú necesitas tú mismo levantarte frente a un espejo y hablarte y decirte, tú no eres cualquier cosa. Oye, Lili, ahora te levantas, ahora yo declaro palabra de fe sobre su vida, yo declaro que tú eres una sierva de Dios, que te vas a levantar con gozo, que cuando venga la adversidad tú lo vas a confrontar con fe, que la fe está conmigo. Dice la Biblia que no es necesaria que tenga tanta fe, con que tuviera una pizca como la semilla de una mostaza es suficiente para decirle al monte que se mueve, que ese monte de enfermedad se mueva, que ese monte de dificultad se mueva, que ese monte de escasez se mueva. ¿Por qué? Porque estoy rebobinando mi cassette. Porque el mundo quiere convencerme de algo que no está en la palabra, que Dios no ha dicho de mí. Pero hoy Dios te dice, levántate. Mira hacia adelante, las promesas de Dios están en tu vida, revístete con sus promesas, levántate, resplandece, que ha nacido tu luz, el Dios que ha levantado y ha dado su vida por ti, está de tu lado, no te he dejado, sigue adelante, Ana, sigue adelante, no te rindas, estás a punto de salir de ese problema, estás a punto de salir de esa circunstancia, no te rindas, sigue creyendo, sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando de Dios, porque es necesario adorar al Señor. Adoración no significa solamente cantar alabanzas que digan, oh, gloria a Dios, indescriptible. No, adoración es, a pesar de lo que estoy pasando, decido confiar en que Dios está en control. Y de ahí nace una canción. Ponga música, adore al Señor. A mí me encanta esa canción que dice, aunque no te pueda ver, sé que estás sobrando. Aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, aunque no se te despeluquen los cuerpos, aunque no te caigas como ciertos hermanos, no quiere decir que Dios no está en tu vida. Yo he aprendido que Dios se manifiesta de todas las formas. Tú a Dios no lo puedes encasillar en 4 paredes o en 4 argumentos que tú has creído. Porque Dios es un Dios infinito, un Dios todopoderoso. No puede caber semejante comprensión en una mente tan finita como la nuestra. Porque Dios es un Dios todopoderoso y nunca vamos a poder lograr comprender tremenda grandeza, tremendo amor. Yo le decía una vez a mi esposo, uy, si Dios amara como nosotros amamos, uy, todos estuviéramos muertos, porque cada día mandamos a volar a todo el mundo. Gracias a Dios que Dios no ama como nosotros amamos, porque ya hace tiempo yo hubiera matado a muchos.
Pero Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Adore al Señor. Y dice que sin saber Pablo y Silas qué iba a pasar. Dice que cuando adoraron las cadenas fueron rotas, las puertas fueron abiertas. Y el carcelero cuando iba a ver que hubo un gran estruendo, que se movió todo y vio y que las cárceles habían sido abiertas, él se iba a matar porque creía que los presos se habían huido. Y Pablo desde adentro y Silas le dicen, no te mates, estamos aquí. No te mates, iglesia. Jesús está contigo. No te ha dejado solo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Las personas que hoy comenzamos a tener un encuentro con Dios. Otro nivel de intimidad con Dios. Si yo le pudiera poner un título a esto y yo le pudiera decir, un encuentro con Dios lo cambia todo. Cada día. No es un encuentro, ay, ya me conocí del Señor y da así, ahí terminó todo. No, cada día conocemos algo diferente de Dios en esa intimidad. Cada día, en cada circunstancia que hemos pasado, conocemos el mismo Dios que yo conocí en mi matrimonio, que me hizo tener ahora 20 años, no es el mismo Dios que conozco ahora. Antes yo era una Alexandra que si no se movía algo, que si no se estremecía algo en mi cuerpo, yo sentía que Dios no me había escuchado. Pues ahora ya no lo soy, porque yo ya sé que a pesar de que yo no sienta nada en mi interior, pero siento fuerza, siento ánimo, siento fe de que hay un Dios vivo que está conmigo, es basta y suficiente para yo salir adelante. El hecho que Él ha prometido, que Él lucha mis batallas, que Él saca bandera a favor mío, que dice que no es necesario, que la venganza no es tuya, que Él se encarga, que si gente te ha hecho daño y no sabes ni cómo tratar con ella, entrégale a esa gente al Señor y tú sigue orando, ora por ellos y un día vas a decir, pues ahora mis ojos te ven. Antes no te veía, pero un día vas a decir, ahora mis ojos te ven, te ven, te ven, porque ya no amo como amaba antes, ahora amo, no importando cómo sea mi esposo, cómo sean mis hijos. Claro que seguimos orando para que ellos cambien, seguimos orando para que suceda algo milagroso en ellos, que sigan cambiando, claro, eso nunca se deja de hacer, pero yo me refiero a que Dios es un Dios que nos sorprende, que incluso en el amor y matrimonio vuelve un nuevo amor, hace nuevas cosas. Un día, mi hijo me dice, mami, voy a comenzar a leer la Biblia, pero por libro. ¿Qué libro me aconsejas leer? Y el día que él me dijo eso, yo me sorprendí porque era una oración mía. Yo no quiero que forzar a mis hijos, tienes que leer la Biblia, tienes que escuchar música cristiana, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Yo le decía, Señor, como hiciste los cambios en mí, haz los cambios en mi generación, que yo no tenga que forzar a mis hijos. Usted, como madre, como padre, yo creo que cuando un hijo viene y le dice, mami, sentí a Dios, mami, quiero aprender más, usted dice, gloria a Dios, mi oración fue contestada. No tuve que forzarlo, no tuve que imponérselo. Se encontró con Dios. Al fin tiene una relación personal con Dios. Y todo este tema de que no hables con tus hermanos, que mires con ojos de gracia, que ames, que veas más las virtudes, que te encuentres con Dios, que conozcas a Dios, que Dios no es el que conociste en un principio, sino que tienes que madurar y ver a Dios de diferentes formas, que a pesar de que no lo sientas, que es para decirte,
Un encuentro con Dios transforma, pero no es un encuentro un día y se fue. Es todos los días. Todos los días conocemos algo nuevo de Dios en nuestra vida. Todos los días. Y termino con este versículo que dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:3. Salmo 34:10 dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. A los que confían en el Señor. Cuando dice hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, quiere decir, no creas que no vas a pasar dificultades, vas a pasarlas. Vas a pasar necesidad o de pronto vas a pasar algún problema o de pronto tenías que pasar por esa enfermedad para que ahora reconozcas al Dios que sana. Pero, a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Hermano y hermana en la fe, somos hijas de Dios y no nos va a faltar ningún bien. Él no nos ha prometido no pasar dificultades. Él ha prometido estar con nosotros en cada dificultad, en cada necesidad, en cada problema, en cada dificultad. Él está ahí. Tengamos un encuentro con Dios día a día. Los animo. Miren, cuando ustedes se encuentren con Dios, no es necesario que su oración sea monótona. Eso lo compartí con la iglesia en la IPJQ. Usted necesita danzar con su Señor. Usted necesita hablarle sus alegrías, sus fracasos, su día a día en que se encontró con tal persona. Usted necesita confiar en papá. Usted necesita entregarse en los abrazos de papá y sentirse su hija consentida, sentirse su hijo consentido, sentirse amado, sentirse aceptado, sentirse levantado, sentirse que es totalmente amado por Dios. Dios me los bendiga. No sé si me permiten orar un momento. ¿Sí? Ok. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y en gran manera, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú eres fiel, Señor. Padre amado, Señor, como un día lo hiciste con el apóstol Pablo, Señor, que antes era Saulo, Señor, mataba a cristianos. Y un día te encontraste con él y su vida cambió, sus ojos fueron abiertos, su corazón cambió y lo convertiste en el apóstol Pablo, y donde escribió como 21 epístolas, Señor, del Nuevo Testamento. Fue azotado, vituperado y nunca se dio por vencido y siguió predicando la palabra del Señor. Hoy te pido, Padre amado, que ese mismo fuego de ese encuentro contigo hoy sea reavivado en cada corazón hoy presente, Señor. Un fuego que sale de lo íntimo, un fuego que sale de una comunión contigo, un fuego que sale del convencimiento que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que podamos conocer a ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un Dios de generaciones, que mis hermanos y mis hermanas conectadas aquí, Señor, puedan ver sus generaciones totalmente rendidas a sus pies, no porque los obligan, sino porque deciden en el Espíritu tomar la decisión de creer en el mismo Dios que ellas y ellos han creído, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy, Señor, declaro que aquí están las Déboras, Señor, de estos tiempos, que aquí están los Pablo de estos tiempos, Señor, que se levantarán a predicar tu palabra en todo tiempo y fuera de tiempo, porque en su intimidad, en su corazón, hay un nuevo fuego, un nuevo amor por ti, Señor, una nueva intimidad contigo, donde tú hablas y ellos escuchan, donde tú hablas y ellos escuchan, donde ellos hablan y están convencidos en su corazón que tú los escuchas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que salgan las adoradoras, Señor, que en todo tiempo salga una alabanza de sus bocas, Señor, para que puedan distinguir que en ellos hay una hija, hay un hijo de Dios que alaba a Dios, que confía en Dios en toda circunstancia, en toda dificultad, Señor. Y Señor, Padre amado, Señor, hoy te pido que abraces, Señor. Abraza, Señor,
Abraza a los que el enemigo ha querido alejarlos de ti, convenciéndolos que están solos. Pero hoy en esta mañana, tú has convencido que no están solos, que tú prometes, que tú cumples lo que has prometido, que tú estás con cada uno de nosotros y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria. Te doy gracias por cada abrazo en esta mañana que estás dando a mis hermanos y a mis hermanas en la fe, Señor. Te doy gracias por ese nuevo amor en sus corazones por ti, Señor. Te doy gracias por esos nuevos ojos de gracia que están en ellos, Señor, para ver a su familia, a sus hermanos y a todo aquel que lo conozcan, Señor. Te doy gracias, Señor, por esa nueva intimidad contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Damos gracias, gracias al Señor por esta preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Cada día tenemos que buscar, provocar ese encuentro. Gloria al Señor. No conformarnos con lo que pasó ayer. Hoy estamos estrenando las misericordias del Señor y buscar ese encuentro. Una pregunta, una palabra que dijo la pastora Alexandra. No sé en qué camino estarás, pero déjame decirte que en ese camino puedes encontrarte con la verdad, puedes encontrarte con la luz y puedes tener un encuentro que cambiará y transformará tu vida. Y ese camino es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Pablo no podía cambiar y ser transformado solamente por Jesucristo. Gloria al Señor. Y así dice su palabra. Gracias, pastora. Bendecimos su vida. Preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Bendecimos al país de Ecuador. Oramos por las naciones. Oramos para que el Señor se glorifique en su país y en todos los países aquí conectados, de nuestros hermanos que se conectan desde cualquier parte del mundo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.